Esto es Agromercados, el podcast semanal de la corredora Graci. Desde el departamento de análisis, Ariel Tejera, Nehuen López y Sofía Rampelo te invitan a pensar los mercados y evaluar estrategias junto a los principales referentes del rubro. Muy buenos días, nos vamos a encontrar un nuevo episodio de Agro y Mercados, episodio número 32 de la tercera temporada, en este espacio del Departamento de Análisis de la Corredora Graci. ¿Cómo estamos, Nehuen? Hola Ari, ¿qué tal? ¿Cómo te va acá? Cerrando otra semana bastante pasada por nubes, por algunas lluvias en algunas zonas, pero sobre todo nubes, ¿no? Complicado desde ese punto de vista. Y la verdad que sí, bueno, y una semana también muy movida en términos de mercados, de precios, y bueno, tenemos un informe de luz, mucha tela para cortar, de nuevo, dato de inflación, también, de finanzas, también bastantes novedades. Y bueno, como los mercados internacionales se están poniendo calientes, Picante. podríamos decir, o están, ¿no? Ahí nos tienen bastante atrapados. Tenemos hoy un invitado internacional desde Chicago, con quien vamos a estar analizando números de Luzda y, bueno, y perspectivas para la soja, el maíz y el trigo, y bueno, para entender todo lo que viene pasando a nivel internacional y en qué factores tenemos que poner el ojo, qué pueden estar moviendo los precios afuera y qué repercusión vamos a estar viendo a nivel local. Tal cual, Ari, un poco como decías y comentabas, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de productos que quedan sin comercializar, ir pensando en esto, ir abordando estrategias y ir pudiendo capitalizar de la mejor manera, ¿no? Los granos. Tal cual. Bueno, vamos a arrancar como siempre con un breve repaso de algunas consideraciones sobre precios internacionales, algo local. Y bueno, vamos a hablar también precios, ¿no? Temas de precios locales que vienen pasando para luego sí dar paso a nuestra columnista de macro de finanzas y luego a nuestra. Y Tal bueno, cual. para arrancar, ¿qué pasó en Chicago esta semana? ¿Qué pasó con los precios? Una semana marcada por Luzda. Bueno, como decís, ¿no? Y como nos anticipamos una semana marcada por un nuevo reporte de Luzda en términos de oferta y demanda a nivel mundial. Eh, de todas maneras, estas ganancias ahora las vamos a mencionar, pero es importante combinarlas con el panorama local y con lo que le vamos a contar. Y vamos a sumar en términos de precios y oportunidades, porque, bueno, justamente está todo un poco, ¿no? Entrelazado y se pueden capitalizar estas oportunidades. Soja ganando $5 en el mercado de referencia, ahí acompañó con $1,40, apenas un 0,4%. Aceite bastante tranquilo, también con el petróleo en cierta medida, así que apenas $5 de ganancia, lo que representa menos del 0,4%. Y los cereales sí sufrieron algunos movimientos. Maíz 3%, $5 de ganancia, y el trigo casi $10 de ganancia, lo que representa 4% superior por encima de lo que fue la semana anterior, un poco todo ligado, sobre todo con trigo, cuando uno lo pone en perspectiva con las actualizaciones y todas las novedades que están pasando justamente en la zona del Mar Negro, ya sea de parte de Rusia o de parte de Ucrania. Cualquier altercado o intensificación en el conflicto obviamente genera algún temor en ese sentido por el precio del cereal, justamente porque ambos países proveen gran parte de lo que es el trigo a nivel mundial. Tal Pasando un cual, poco. así como cancha a nivel internacional y bueno, y ahora vamos a ver también acá en el plano local qué fue pasando. Bien, pasando ahora, y si te parece un poquito el plan local, a lo que pasó justamente acá en Argentina. En primer lugar, el PAS de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, tenemos algunas actualizaciones que remarcar. En primer lugar, y como para poner un destacado tal vez, bueno, tema maíz, que justamente por cómo viene dándose la situación climática acá en Argentina, apenas alcanzó el 77% del área apta, o sea, todavía queda mucho maíz pendiente de cosechar, de maíz tardío, que muestra digamos, algún atraso en relación a lo que fue el año pasado y al promedio de las últimas campañas, pero que de todas maneras se consolida un rinde promedio nacional cercano a los 79 quintales por hectárea, lo cual es un rinde muy positivo en general de esos 64 millones de toneladas que planifica o pronostica un poco la bolsa de cereales de Buenos Aires, con bastante maíz pendiente de cosechar, sobre todo del sur al centro de Buenos Aires, algo en la parte de Córdoba y en el norte.
En ese sentido también pasando un poco a lo que pasó con girasol, 10%, 11,5% para ser más exactos de la siembra de girasol. Importante ir siguiendo cualquier modificación de la que pueda venir en lo que se estima de la siembra, puntualmente por lo que se viene comentando, ¿no? De la posibilidad esta del niño, el super niño, ¿no? Y la evolución, pero que en definitiva por el momento tenemos 3 millones de hectáreas proyectadas, lo que podría repetir una muy buena campaña en girasol, tal cual como tuvimos en la campaña justamente pasada. Y después, Ari, también tenemos actualizaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario. La Bolsa de Comercio de Rosario pasa los 70 millones de toneladas en lo que es maíz de la campaña actual, digamos, la 25-26. ¿Qué campaña de maíz, Newell? La verdad que Sí, sí, no nos sí. deja de sorprender. Gran campaña que no nos deja de sorprender y que de hecho podemos ir a una campaña ligeramente por debajo de esta que tuvimos la 25-26, pero ya la 26-27 anticipan números de al menos 66 millones de toneladas, que de todas maneras si allá adelante terminan siendo 60 es una muy buena campaña de maíz. Acá lo que un poco empieza a entrar en vigor es la presencia, ¿no? De chicharrita en general para el ciclo nuevo, así que habrá que ir siguiendo cualquier informe que tengamos ahí en ese sentido para ver cómo viene el maíz, pero sí, un poco como decía vos, hay gran campaña de maíz, gran campaña de maíz. Pasando un poquito. ¿Y precios? Ah, no, perdón, ¿cómo? No, terminando un poco por soja, la soja del informe de la Bolsa de Comercio de Rosario. Ya se habla de la nueva campaña, la 26-27, una intención de siembra que aumentaría casi un 4%, pasando casi 16,7 millones de hectáreas, recuperando un poco de terreno, con un poquito mayor rentabilidad, pero que de todas maneras podríamos estar pensando en unos 48, 29, 50 millones de toneladas de soja. Y por último en trigo, volvemos a retocar, o más que retocar, mencionar justamente los números que manejan desde la Bolsa de Comercio de Rosario, casi 7 millones de hectáreas de la Bolsa de Comercio de Rosario, área estimada de siembra en trigo, un poco superior a lo que habla la Bolsa de Segres de Buenos Aires, pero que de todas maneras deberíamos encaminarnos a una buena campaña de trigo cercana a los 20 millones de toneladas desde el plano nacional. Y ahora sí, si querés, podemos pasar un poquito a hablar de precios, que es lo que también un poco... Dale. Bueno, recuperaciones en algunos productos, sobre todo pensando en algunas posiciones de campaña que se volvieron bastante interesantes, ¿no? Sí, sobre todo en el trigo, Ari. El trigo nos dio revancha, pensábamos que ya no estábamos despidiendo esos buenos precios, esas buenas cotizaciones. Es cierto que quedamos un poco, con los cierres de viernes, quedamos un poco lejos de ese máximo que tocó allá por mitad de mayo, pero cuando por en perspectiva todo lo que viene pasando, el plano local, teniendo la antesala de la cosecha muy cerquita en apenas algunas semanas, yo creo que es un buen momento para aprovechar, en la medida que se pueda, justamente estas cotizaciones de trigo, aprovechar la volatilidad internacional que un poco puede jugar a favor en Argentina, sobre todo que son muchos fundamentos que ya están dentro del mercado, que ya están incorporados y que incluso poniendo estos precios en los márgenes del productor, obviamente cada uno tiene su cuenta particular, pero que arrojan interesantes rendimientos e interesantes resultados, ¿no? Sí, tal cual. Y bueno, y también es un caso similar para el maíz, ¿no? Cuando uno piensa en el maíz a cosecha, que también fue recuperando, nos habíamos asustado bastante en algún momento cuando mirábamos ese maíz abril 2027 en el MAPA, que había marcado buenos niveles meses atrás, después se recontrapinchó y bueno, y de nuevo, ¿no? Estamos en una situación que no deja de asombrarnos, muy por encima de los promedios históricos y bueno, y acercándose, como decimos, ¿no? De nuevo a los mejores valores que vimos de esa posición abril 2027 en el mejor momento, ¿no? de lo que fue este año en su cotización. Tal cual, ahí, tal cual. Y por último, para completar el panorama, algo de lluvias, algo de variables climáticas. Tendríamos lluvias para la semana que viene, en general durante toda la semana con mayor o menor intensidad en toda el área agrícola, con especial foco los días más o menos miércoles a jueves, así que bueno, tener en cuenta, pero esto combinado con temperaturas por debajo de lo habitual, así que si bien no es 100% determinante para el trigo a esta altura del año, sí es algo para ir teniendo cerca y ir viendo cómo evoluciona, justamente para ver la campaña de trigo allá adelante. Así que bueno, ese es el repaso. Excelente, bueno, le damos paso a nuestra querida colega Sofía Rampelo en su columna macrofinanciera de la semana. Hola chicos, ¿cómo están? Tenemos una nueva semana, una nueva columna macrofinanciera. Vamos a estar hablando de qué pasó en los mercados durante esta semana. Creo que una fuerte marca sobre
un mayor equilibrio entre el dólar y las tasas, con el gobierno buscando sostener el tipo de cambio cerca de los 1.500 pesos, mientras administra cuidadosamente la liquidez en pesos del sector financiero. El Banco Central también continúa comprando dólares en el mercado oficial. Luego de compras marginales al comienzo de la semana, hubo una pequeña aceleración y llegó a adquirir 57 millones de dólares el martes y 56 millones el jueves, permitiendo que el spot se mantuviera prácticamente estable y por debajo de los 1.500 pesos. En agosto parecería que el promedio de compras se ubica en torno a los 28 millones de dólares diarios. Al mismo tiempo, y continuando con la liquidez en pesos, continuó siendo uno de los principales ejes, yo creo. Las curvas soberanas continuaron débiles durante la semana, aunque encontraron algo de soporte antes de la licitación. Finalmente, el Tesoro logró renovar el 100% de los vencimientos, colocando 4,49 billones de pesos sin ofrecer premio respecto del mercado secundario. La LECAP a 108 días concentró el 73% de lo adjudicado y cortó a 2,10% de TEM. La señal más relevante fue la decisión de ofrecer únicamente instrumentos de corto plazo sin títulos con vencimientos en 2028 o posteriores. Del lado de la deuda en dólares, me parece que el panorama fue menos favorable. Los globales continuaron perdiendo terreno y el riesgo país llegó a ubicarse a 465 puntos básicos, máximo de los últimos 2 meses. En acciones también hubo un comportamiento un poco más negativo. El Merval volvió a corregir, alcanzó mínimos desde mayo, en un contexto en que los activos argentinos continuaron mostrando un comportamiento desfavorable respecto de las referencias internacionales y regionales. Por otro lado, en materia de inflación, el dato de julio mostró una leve aceleración. El IPC nacional aumentó 2,1% en julio, 0,1 puntos por encima de lo esperado por el REM y 0,2 puntos más que en junio, interrumpiendo así una racha de 3 meses consecutivos de desaceleración. La inflación núcleo se ubicó en 1,8%, mientras que los precios regulados subieron 2,1% y los estacionales avanzaron 4,5%. La semana también dejó novedades en materia de crédito. El gobierno anunció una flexibilización de los préstamos en dólares para personas jurídicas, permitiendo que los bancos puedan ampliar este tipo de financiamiento hasta un límite equivalente al 15% de sus depósitos en moneda extranjera. Con depósitos privados por 40.400 millones de dólares, el potencial máximo ronda los 6.000 millones de dólares. Un punto clave es que estos créditos deben liquidarse en el mercado libre de cambios. Por lo tanto, si la medida logra impulsar el financiamiento, podría generar mayor oferta de dólares en el mercado cambiario y eventualmente una mayor acumulación de reservas si es que el Banco Central absorbe esas divisas. Así que para cerrar, y si tuviera que resumir la semana en una sola idea, diría que el gobierno logró sostener el equilibrio entre dólar y tasas, pero todavía no consiguió trasladar esta estabilidad al resto de los activos financieros. El Banco Central pudo comprar dólares sin generar un salto en las tasas de corto plazo y el spot permaneció cerca de los 1.500 pesos. Sin embargo, los globales retrocedieron y el riesgo país volvió a niveles elevados. Bueno, Nehuen, vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy. Es un gran momento, ¿no? Por todo lo que es el contexto de los mercados internacionales, los movimientos que venimos viendo, una semana marcada por un informe de Luzda, ¿no? Para justamente tomarnos un rato y charlar con un analista operador internacional de gran renombre que todos conocemos, un colega al que le tenemos mucho aprecio. Hoy nos acompaña Antonio Ochoa desde Chicago. ¿Cómo estás, Antonio? Hola, Antonio. Hola, ¿cómo les va? Pues bueno, la verdad es que es un placer que me hayan invitado de nuevo tortura, por lo que veo, ya que no es la primera vez, así es que regresan de forma masoquismo, pero encantados, es un placer, un honor, un privilegio este reconocimiento. Lo charlamos, a ver en qué nos encontramos. Bueno, como decíamos, ¿no? Estamos en momentos que vale la pena hacer doble clic en los precios, en los mercados que de rato dan revancha. Estamos viendo, bueno, algunas cuestiones de trigo que, bueno, de a momentos se pinchan, vuelven.
también lo estuvimos viendo un poco en la soja, así que bueno, es un gran momento para charlar. Como para arrancar y como puntapié inicial, fue una semana, como decíamos, marcada por el reporte de USDA, un reporte que a veces suele ser un poco más sorpresivo que otras. ¿Qué sabor te dejó? ¿Qué podemos sacar de los números que nos trajo? También de cara para pensar lo que se puede venir, ¿no? Mira, yo digo, lo he charlado con algunos clientes para tratar de ponerlo en el impacto sencillo y tratarlo de explicar de la manera más eficiente. Tú imagínate que eres maratonista y que de alguna manera vienes a Chicago al próximo maratón, te has preparado y todo fantástico. Y en Chicago ha hecho una humedad tremenda, un calor insoportable a la fecha, pero no aflojas. Corres el maratón, lo terminas y das todo lo que tenías. Ya para cuando llegaste a cruzar la meta, no tienes la suficiente cantidad de oxígeno en el cerebro y tu cuerpo se está cerrando. Básicamente estás en el colapso. Cruzas la meta, lo que te queda de energía, levantas los brazos, te sientes feliz y realizado. Obviamente 2 pasos más adelante te empiezas a querer colapsar, te tomas las rodillas, te agachas y no sabes ni por dónde tomar aire. En ese momento alguien te dice, levanta la cara y sonríe. Intentas hacerlo y te toman una fotografía. Pasa, no te olvides de esa fotografía. Después, ganaste el maratón, encima de maratón. Después, completamente recuperado, te invitan a una premiación en donde vas a tener una ceremonia brutal y te dicen, tienes que venir de gala. Te pones el tuxedo de James Bond y apareces como los dioses para la premiación. Y obviamente, en ese momento te están dando la medalla y te dicen voltea y te toman la fotografía otra vez. Tienes otra fotografía. Y luego te dicen compáralas. En una estás destruido y en el otro estás como James Bond. Bueno, durante todo el mes de julio, los cultivos corrieron el maratón. Calor, falta de... Te estresaste al máximo. Pues obviamente el USDA toma la fotografía y ¿qué te dice? Pues no se ve bien. El tema es de que el mercado va a actualizar. ¿De acuerdo? Y entonces el día de hoy nosotros nos quedamos con la imagen. Sí, sabemos que no venía bien, pero justo aquí, justo ahora, las temperaturas aflojaron un poco, empezó a llover, las condiciones de cultivo no dejaron ya más caídas, sino que se estabilizaron. Y además tengo la promesa, porque puedo ver el pronóstico climático de más hacia adelante, y ese pronóstico climático me está diciendo que vienen ciclos repetitivos de lluvia, justo cuando la soya va a empezar a llenar, y todavía donde termina el maíz. La pregunta es si polinizó bien, tal vez esto alcanza, y tal vez la estabilización me deja un cultivo mejor. Y además el USDA me dice que de todas maneras encontraste más superficie, con una salvedad, y con esto cierro el evento. No fue una observación objetiva de parte. Significa eso, no salieron scouts a cuadricular nada, todavía son encuestas sobre observaciones, y en el momento, obviamente, donde detienes esta fotografía, es el impacto que tenemos. En conclusión, te diría, el USDA nos ha dado la observación sobre lo que tenía a la vista, pero venía estresado. Nos está enseñando la foto del maíz recién corrido el maratón. Bien, muy clara la analogía. Sí, espectacular. Muy descriptivo. Y bueno, en este contexto, como decís, ¿no? Un poco de susto, una situación que parece que se empieza a acomodar desde el punto de vista productivo. Todo por lo que describís, no llevaría a pensar, salvo que tengamos algo muy grave por delante, en una situación productiva, digamos, que pueda llegar a generar alertas, ¿no? Desde el punto de vista del maíz. No, siempre lo va a haber, porque lógicamente tenemos que estar todavía observantes de que este clima realmente tenga este mismo espacio. El año pasado sucedió todo lo contrario. El maíz y la soya cayeron todo el mes de julio, y luego llegamos al reporte de agosto, y justo el reporte de agosto fue donde encontraron más área, el rendimiento más grande de la historia. Tornó seco. El agosto no cerró. Y nos dimos cuenta que tal vez no tuvimos el impacto productivo tan grande como se había dicho. A partir de esas fechas, si se acuerdan, el mercado de granos y oleaginosas subieron en agosto en adelante hasta buen principio del año 2026. Entonces, no sé si en esta ocasión lo que estamos viendo es de que en consideración anterior ya hemos colocado suficiente
de julio, el mercado ya le puso precio a ese escenario presente, la oscilación alcista tal vez ya no va a ser tan explosiva, aun cuando la pérdida todavía está ahí en el reflejo. El día parecería que Estados Unidos va a etiquetar una cosecha normal, correcta, decente, que alcanza. El último que les di respecto al USDA, porque se está hablando sobre lo que pudo haber sido y no fue, es que está exigiendo mecanismos de demanda muy grandes. Entonces la cosecha es grande y es jugosa, pero la obligación de surtir es enorme también. Al maíz le está poniendo mucha utilización en alimento balanceado, piensos, exportación muy agresiva, etanol que también va a ir con fuerza, y a la soya, pues en la soya todo es felicidad en Estados Unidos, porque los mandatos de biocombustibles para el año que entra son increíblemente agresivos. El crusher le va a quitar de las manos la soya al farmer, y del otro lado supuestamente viene China, que en breve se junta Xi Jinping con Trump y tendrán que sacar 25 millones de toneladas. Entonces el canal exportador le va a quitar la soya de las manos al farmer, y del otro lado el crush también se lo va a estar peleando. Entonces con eso, pues bueno, sí vas a tener una cosecha grande y prometedora, pero me estás obligando a mucho. Claro. En un aspecto donde parece que todo el mundo se quiere adelgazar, porque el productor está haciendo una labor increíble. Y ustedes lo ven en China y no les tengo que explicar. Le soy al productor y le dijiste que el año que entra le quitas retenciones, y no creo que sea Entonces, el inventario existe, pero no está tan disponible. Lo que es tienes que pagar por él. La traba, nada dura para siempre. Pero bueno, yo imagino que en algún momento vamos a platicar de Rusia y Ucrania y te vamos a platicar la misma paradoja, ¿no? Pero cerrando el capítulo sobre el USDA, así es como lo vemos, ¿no? Bien, bárbaro, buenísimo. Bueno, y justo, algo comentaste de China. Bueno, un poco, sí, hacías hincapié, Antonio, pero tal vez uno de los drivers más importantes ha sido el papel de China y cómo se empezó a reactivar a medida que pasó el año en las compras en Estados Unidos ahí. ¿Cómo lo estás viendo vos? ¿Es simplemente cumplir con los compromisos, o tal vez se puede dar algo que direccione más aún las compras y esté más presente a lo largo del año? Yo lo que creo que tendrá que suceder en algún momento es que el gesto real es cuando encuentre Estados Unidos cómo descontar algún arancel o encontrar un lenguaje de convivio, ¿no?, para que China pueda ser recíproco, y necesitas quitarle de encima a los comercializadores privados el 10% de arancel que pagan los chinos por comprar soya en Estados Unidos. Entonces el día de hoy puedes venir con gesto, pero Sinogrey no puede comprar todo el volumen para almacenarlo. Traer el resto de los crushers, los márgenes tienen que ser mejores. Entonces, cuando China quite el 10% de arancel punitivo a la soya norteamericana, ahí se abre la cancha, y entonces está teniendo mucho más capacidad de estar en el mercado norteamericano, y va a estar. Es evidente, tendrá que estar. La pregunta es por cuánto, y lógicamente cómo va a conectar después Sudamérica. Pero de que viene bien. Yo creo que eso no es el tema. De todas maneras, China, si no compra en Estados Unidos, China compra en Brasil. La pregunta es, ¿cómo vemos que China compre más? Claro. Que consuma más. Y yo cuando miro los números, cómo está la industria de porcicultura, que es la principal, por así decir, a la vista en China, los números no son buenos. El crushing no está en su mejor momento tampoco. Entonces me encantaría juzgar de alegría en todo, pero necesito ver que el consumo crezca para que China compre 140 millones. Y entonces sí, como hizo por ahí en Argentina, agárrate Catalina, claro. Pero no es el tema, no es el caso, ¿no? Sí. Sí, bueno, y justamente para complementar todo esto que venís comentando de soja, la otra pata no tan importante para Estados Unidos tiene que ver con lo que comentabas vos, ¿no? El consumo interno, los márgenes de molienda, de la mano de todo el tema biocombustibles, y también un poco de lo que viene siendo el movimiento del petróleo, producto de todo el conflicto Irán-Estados Unidos, que también le va poniendo su impronta a la evolución de los precios. ¿Cómo tendríamos, primero, hace poquito recibimos un montón de info tuya sobre lo que fue la última revisión que hizo Estados Unidos en relación al tema biocombustibles? ¿Cómo está la situación? Claramente se espera mucha demanda a futuro, mandatos muy importantes. ¿Cuáles serían las próximas paradas donde podemos también tener alguna resolución que pueda o no mover al mercado? ¿Cómo viene la situación? Yo les voy a ser muy honesto. De verdad que cuando tenemos que estar analizando todo el tema de RINs, combustible, el famoso Z45, lo que queda exento en refinerías, y cómo se arman estos paquetes en el Congreso, tanto en Cámara Baja y Cámara Alta,
necesitas tener un abogado que le sepa muy bien al tema a un lado tuyo para explicarte, porque mientras más profundizas, más capas de legislación encuentras, que lo hace de verdad complicado. Y la verdad yo al menos yo no tengo cabeza como lo tiene un abogado para estructurar todas estas cosas. Y luego te ponen estas nomenclaturas con signos raros. Es un contrato realmente de abogados, es difícil encontrarle el fondo. Pero si lo tengo que simplificar a este pequeñito cerebro de maní, lo que intento ver es, según los números presentes, el mandato es suficientemente amplio para decirme que no habrá suficiente ni RINs producidos para cumplir con las instrucciones el año entrante. Algo tendrá que ceder. Y lo que tiene que ceder es, o abren el cupo para que también la materia prima importada juegue importantemente en el RIN, y que con eso tengas algún crédito o una facilidad de hacerte llegar el abasto y que cumplas con todo esto, o vas a tener que exentar refinerías pequeñas y medianas a una posición sobre la cual sea más manejable todo esto, porque el día de hoy no es el momento, pero hace unos meses tuvimos márgenes de molienda absolutamente obscenos y el aceite de soya brincó lo que nunca estaba escrito. Entonces el aceite de soya dejó de ser divertido para alguien que lo consume fuera de Estados Unidos, que no recibe los subsidios ni mucho menos, y que lo intenta utilizar como un alimento tal vez, ¿no? Entonces el día de hoy es un subsidiado, es un energético, no tiene nada que ver con lo que representa el aceite de soya, pero el tema es que mientras los RINs suban, estaban los RINs valiendo lo que Bitcoin en su momento más sexy. Claro. ¿Por qué? Porque la premisa es, tienes utilización infinita y abasto limitado, y lo necesitas tener. Entonces, bueno, el valor que quieras le puedes poner. Mientras el RIN sube, el aceite de soya puede ser lo que se le cante. ¿Por qué? Porque con eso, los que hacen el biodiesel obtienen un gran margen y pueden pagar el aceite al precio que sea. Nos metimos en este círculo y obviamente eso es inflacionario y obviamente eso es costoso. Entonces, el momento, bajo como están las cosas, te apuntan a eso. Pero como te digo, hay tantas barreras en donde esto también tiene que ser etiquetado a nivel subsidio o apoyos del gobierno con el Z45, pero está anexo al Farm Bill y a los food stamps en Estados Unidos, y esos food stamps es una etiqueta de los demócratas que se están peleando con los republicanos. O sea, no quiero decir con una explicación confusa que no le entiendo nada, pero estoy cerquita a hacerlo. Sí. Y de alguna manera tenemos que estar eventualmente encontrando capas y capas de legislación en ello. En síntesis, bueno, un tema para seguir de cerca, en el sentido de que posiblemente le sigue imprimiendo mucho movimiento a los precios, sobre todo del aceite, y sobre todo en Chicago el tema, ¿no?, de biocombustibles, que pasa a ser un factor central. Vamos a decir que vas a moler por aceite en Estados Unidos, sea lo que sea. Entonces el oil share va a estar cargado para que Estados Unidos tenga más obligaciones. Ahora, la película de destape es cuando todo mundo tenga ese escenario suficientemente claro. Si tú eres industrial o eres empresario, veas que hay capacidad de negocio de largo plazo, que no me lo cambian en un año o en dos, con eso puede invertir. Y si invierto, hago más crushing, hago más capacidad de refinería, un proyecto de más largo plazo, y acomodo la estructura y no va a ser problema. Entonces Estados Unidos dejará de ser un exportador, utilizará más soya para esto, pero son modas. Al final del día, yo creo que el día de mañana tenemos que ver que la forma más eficiente tal vez es la red eléctrica, y los autos eléctricos tendrán que ser mucho más la común, pero el día de hoy, pues la etiqueta del biocombustible es la forma donde dice el Make America Great Again. Señor Farmer, realmente te quiero, te estoy apoyando con dinero. Y para complementar un poco esta idea, algo que siempre nos genera mucha incertidumbre, es que todo ese crashing por aceite genera también un montón de harina, ¿no? En algún punto. Por eso lo del oil share, ¿no? Ganando en esa participación respecto a la harina. ¿Qué se dice en Estados Unidos? ¿Se le encuentra destino? ¿Está muy presionado? Porque bueno, nosotros como argentinos y exportadores de harina, en algún punto nos preocupa, ¿no? Esa posible sobre oferta de harina que no, bueno, que en algún punto entendemos que va a competir con el resto de los orígenes, ¿no?
¿Cómo Sí, y esa premisa es muy clara, o sea, lo que dice es que la harina sobra, entonces vamos a tener una inundación de harina y vamos a tener un problema, pero este año ha sido muy raro también en ese sentido y obviamente que eso tendrá que cambiar, pero tú imagínate que Estados Unidos tiene tipo de pulgas y en lugar de que se esté cuidando de que las pulgas se le escapan, cada vez que regresa el pulguero, al día siguiente encuentra que hay más pulgas para jugar con, o sea, le crece la población de pulgas y con eso tiene más show. ¿A qué me refiero? En el momento de más crisis, eventualmente, donde veías que la industria de crushing tenía márgenes brutales y que el abasto de harina se estaba empezando a multiplicar, Estados Unidos hace siempre un muy buen trabajo, de que tiene un mercado interno muy robusto, se consume mucha harina en Estados Unidos, y lo que hacen es que juegan bien el juego de la exportación porque zafan la suficiente harina para dejar el mercado lo suficientemente suministrado adentro y son buenos precios internos que les permiten ser afuera. No estoy diciendo que les guste el dumping, pero están ahí muy cerquita. Ahora, cuando tienen que moler más, pues te vas a imaginar que van a ser todavía más agresivos. Justo cuando estaban en esa premisa de qué hacemos con tanta harina, pues viene el rechazo del H argentino en Europa y Europa se harina, entonces hasta la harina la sacan. Se les vino bien. Ahora la pregunta grande es qué es lo que va a hacer Europa respecto de eso y cómo se va a manejar esto que fue porque el europeo ahora dice, bueno, si me vas a mandar un barco con harina de Argentina o tal vez farelo a Brasil, ¿me lo vas a rechazar? Relacionado con el barco, cuántos días me cuesta demora, si se lo tengo que ir a vender a alguien más y eso me cuesta un dinero, no me da riesgo. Y además tengo encima el famoso tema de ecológico y este rollo europeo de su onda macabra. El año que entra en efecto el que tengas que estar auditando todo lo que dicen que tienes que auditar. Entonces, si no cambian esa regla pronto, los europeos, que ya se debe terminar el verano y deben de empezar a trabajar y decir cuáles son las reglas, cómo se va a trabajar el 1 de enero, si no lo cambian, pues Europa se va a tener que obligadamente poner a comprar harina y hacer lo que le llamas front loading. Es decir, compra la harina del primer trimestre de 2027, ya, la interno antes de que el tema de la legislación ya la tengo y me paso al menos el primer trimestre del año que entra viendo qué se juega y qué admin tengo que hacer, pero ya con el abasto seguro. Entonces, ¿qué pasa? Si tengo dudas sobre lo que pase con HB4 todavía y tengo que llegar a Estados Unidos a comprar para estarla llevando a salvo, pues es un estupendo momento otra vez para Estados Unidos, se le siguen subiendo las pulgas, le siguen creciendo y todo muy bien. Obviamente que en Argentina se van a quedar con esa secuencia en donde de todas maneras que tenga que bajar el precio para llegar a ese mercado es que simplemente es el miedo al rechazo. Entonces son tantas líneas delgadas que no sabes ni por dónde terminar. Bien, Antonio, una última para cerrar. Obviamente vos un poco lo mencionabas la pasada, pero vamos a detenernos y meternos de lleno en esto porque vemos que es algo que generó mucha volatilidad en el mercado. Estamos hablando obviamente del trigo. A nivel internacional, también algo a nivel local. Acá también de la mano de lo que dice. Tal cual, sí. ¿Cuál es tu mirada acá y cuál es el principal riesgo o dónde hay que poner el ojo con toda esta reactivación en cierta medida? Porque siempre está latente, pero con mayor intensidad. Sí. De precios. Sí, a ver, con el trigo, el trigo es raro ahora, porque ustedes recuerdan cuando estalló la guerra entre Rusia y Ucrania, el trigo se creció al doble del precio que estamos hoy en los mercados de Chicago, o sea, hasta $14, lo que fuera. ¿Por qué? Porque se cierra el Mar Negro. Eso es el miedo. No es que se fueran a pelear rusos y ucranianos, es que cierras el Mar Negro. Claro. Y todo ese producto que estaba haciendo falta no va a estar. Y Rusia es el patrón de la exportación de trigos en el mundo, esa es la realidad del día de hoy. Entonces, un Mar Negro cerrado, a volar todo. Y subió lo que no está escrito. La guerra estalló. Y seguimos explicaciones. Hoy, el Mar Negro técnicamente está cerrado. O sea, ese evento que duplicó el precio del trigo hace unos años, está en pie el día de hoy, pero el trigo subió, hizo un rally, que si lo comparamos contra lo que sucedió al origen, no es nada, lo tropicalizamos. Entonces, este año fue raro para la zona del norte de África, y se acuerdan ahí, no sé, marzo, un temporal se quedó estacionado un rato largo, sur de España, inundó todo,
y Sí. luego barrió todo este norte de África, Marruecos y toda esta zona recibió más humedad que nunca habían recibido y sus producciones de trigo han sido muy generosas. Entonces el mercado del norte de África afortunadamente tiene trigo en mano, tal vez no está entrando en pánico. Tal vez el resto del mundo el día de hoy, y eso es una observación muy mía, muy sin sabor, es decir, es un sentimiento. Creo que el mercado del mundo cree que tanto Rusia y Ucrania en la situación presente necesitan las divisas que generan del mercado de exportación antes de que el mundo necesite su trigo o su maíz o su girasol. Entonces, con esa situación lo van a tener que arreglar pronto para vivir sin ese ingreso de divisas y lo van a arreglar antes de que yo me esté muriendo de hambre. Y parece que esa es la tónica actual, pero los puertos están cerrados, el mar de Azov está secuestrado como tal y hay daños en varias terminales. Kafkas todavía está operando, el puente de Kerch está intacto, todavía puede estar por ahí, pero la amenaza constante y tal es real. Entonces, toda la zona del Gran Odesa cerrada, todos los ríos europeos complicados, el Danubio no transporta la misma capacidad de embarcazas, el trigo debería estar volando y valiendo lo que no está escrito. Y además, te presento la amenaza, el famoso superniño, el niño caprichoso, o como lo quieras llamar, está en efecto y podría lastimar aún más a Australia. Entonces, sí, ha subido el trigo mucho. Pero si esto es alcista, imagínate cuando las cosas se liberen. Y el día de ayer vimos el primer skirmish. Ucrania supuestamente había mandado un mensaje diciendo, bueno, está bien, seamos civilizados y todo lo que tiene que ver con terceros, déjalos cruzar, nos golpeemos lo militar. Pero un tercero, un privado, déjalo circular en ambas líneas. Eso lo va a querer Turquía o alguien en algún momento, con lo cual el mercado tal vez va a suavizar todo eso. Entonces el trigo, estos rallies parecería que son para vender, especialmente si vienes arrastrando cosecha del año pasado en Argentina, que no fue pequeñita, ¿eh? Así es de que sería la vista. Muy, muy, muy contundente, ¿no? La reflexión y sí, la verdad es que bueno, ¿no? También lo veníamos viendo bastante así, así que bueno, nada, nadie puede hacer futurología sobre lo que puede llegar a pasar en el futuro, pero bueno, cuando uno pone por lo menos los factores que están hoy dando vueltas, sí creo que es una visión muy, muy completa y muy acertada. Tal cual. Bueno, Antonio, te agradecemos muchísimo por todo tu tiempo. La verdad que para nosotros es un placer siempre tenerte acá, escucharte, leerte, seguirte. Así que bueno, te queremos dejar un abrazo muy grande. Otro para ustedes, larga vida y mucho éxito. Muchísimas gracias por tenerme. Saludos, auditorio. Saludos, Antonio. Bueno, así nos acompañaba Antonio Ochoa. Y esto fue otro episodio de Agromercados. Saludos a todos. Hasta luego. Chau, chau. Esto fue Agromercados, el podcast semanal de la corredora Graci con Ariel Tejera, Nehuen López y Sofía Rapelo.